Hoy vamos a resolver juntos el ejercicio 9.35 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sadico. Estamos en la sexta edición. El enunciado nos dice: calcule la corriente de estado estacionario I en el circuito de la figura 9.42 cuando el voltaje de la fuente es igual a 115 coseno de 200t voltios. Para conocer la corriente en estado estacionario de un circuito, tenemos hasta ahorita dos opciones. Podemos utilizar ecuaciones de segundo orden o podemos utilizar fasores. Es decir, vamos a pasar de un circuito visto de una manera temporal a un circuito visto de una manera fasorial. Lo primero que tenemos que hacer es pasar esta fuente a ese dominio de las fases. Nos dicen que la fuente tiene un voltaje en el tiempo de 115 coseno de 200 t voltios. ¿Cómo podemos hacer para pasar de tiempo a fase? Muy sencillo. El fasor del voltaje está dado por dos elementos: el voltaje máximo o la amplitud del voltaje y un ángulo phi, que va a determinar la frecuencia de la señal que estamos evaluando. El voltaje máximo siempre va a ser este número. Tenemos entonces que será de 115. Y el ángulo siempre va a ir como argumento del senoide, ya sea coseno o seno. En este caso no tenemos ningún ángulo. Este 200 que acompaña a la t es la velocidad angular. Entonces el ángulo phi será de 0. Ya teniendo estas dos cosas, podemos decir que el fasor que normalmente se representa en negrita será 115 con un ángulo de 0. Los fasores se expresan de manera polar. Otra cosa que podemos obtener de esta información es que la frecuencia angular, omega, será de 200 rad o radios por segundo. Ya que tenemos el fasor del voltaje, tenemos que pasar todos los otros elementos también al dominio de las fases. Para eso ocupamos las impedancias. La impedancia nos permite representar cada uno de los elementos de los circuitos en el dominio de las fases. Comencemos con la resistencia de 10. La impedancia, representada por una Z negrita, la resistencia de 10 ohms, es igual a la resistencia. Por lo tanto, es igual a 10 ohms. La impedancia del capacitor de 5 milifarad será igual a 1 sobre J omega por la capacitancia. Esto será igual, entonces, reemplazando valores, J es la parte imaginaria del número, por 200 por 5 por 10 a la menos 3. Esto, usando nuestra calculadora, nos da que será igual a menos J ohms. Todas las impedancias siempre serán medidas en ohms. Y la impedancia del inductor de 20 milihenries será igual a J por omega por el valor de la inductancia. Reemplazando datos, tenemos J por 200 por 20 por 10 a la menos 3. Esto nos da 4 J ohms. Como decíamos, aquí tenemos un circuito el cual está controlado por el tiempo. Ya pasamos todos nuestros datos a elementos que son controlados por las fases. Para tener una mejor visualización de esto, podemos reemplazar el circuito o podemos representarlo con sus impedancias. Estas se encuentran ubicadas en los mismos lugares que los elementos que teníamos, solo que ahora utilizaremos todos los datos que ya calculamos.
Ya teniendo esto, podemos ver claramente que el circuito está en serie. Las impedancias se comportan de la misma manera que las resistencias, es decir, podemos sumarlas cuando se encuentran en serie. Tendremos entonces que el circuito equivalente será igual a la fuente de voltaje más en serie, con una impedancia equivalente o una impedancia total, como lo queramos ver. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simplemente sumar cada una de las impedancias. Impedancia total será igual a la impedancia, será igual a las impedancias que tenemos aquí. 10 menos J más 4J. Para los números complejos sumamos reales con reales y irreales con irreales y tendremos simplemente que es 10 más 3J. Esta será la impedancia total que se encuentra en este circuito. Ahora lo que nos preguntan es la corriente. ¿Cuál será la corriente? Como ya estamos analizando el circuito desde el punto de vista de las fases, ya no ocuparemos esta I, sino que una I en negrita para buscar nuestra incógnita. Es decir, necesitamos un fasor también para poder definir esa corriente. Y el fasor de la corriente es igual que para los circuitos normales, el voltaje sobre la impedancia, en este caso, la resistencia cuando estábamos en circuitos normales. ¿Cuál voltaje? El voltaje de la fuente. ¿Y cuál impedancia? Pues la total. Tenemos entonces que es 115 con un ángulo de 0 dividido por 10 más 3J. Podemos usar nuestra calculadora para hacer esta división de un número polar por un número rectangular y tendremos en número rectangular 10.55 menos 3.165J. Pero mencionábamos que necesitamos un fasor. Lo convertimos con la ayuda de nuestra calculadora y tendremos que será de 11.015 con un ángulo de menos 16.69. Para también tener esta corriente en el dominio del tiempo, simplemente hacemos lo opuesto que hicimos aquí. Este número nos indicará la magnitud de la corriente y este número nos indicará el ángulo. Por lo tanto, tenemos que 11 será igual a 11.015, siempre con coseno. La frecuencia angular se mantiene constante, 200t menos 16.69. Esto obviamente es amperios. Esto sería la respuesta del ejercicio. Cualquier duda o pregunta puedes dejarlo en los comentarios. Como siempre, si te gustó el video, si te ayudó, ayúdame a mí con un like, con una suscripción y nos vemos en el siguiente.